seguramente en algún lado, creo que es la otra toma. Que no llegó. Ahí están conectados las puntas de la pantalla del cable a tierra junto con la tierra de los apartarrayos, pero están entorchados, ni siquiera están. Aquí se ve, ¿no? Esta parte. Sí, ni siquiera tienen conectores de compresión y tienen sistemas electrosoldables, y además no encontré la varilla de tierra que debe estar al pie del poste. A ver, pero sí se veía que entraba el cable a... No está. Entraba el cable a tierra, en teoría debería haber una varilla. Mira, es que no se ve, si te das cuenta, se pierde todo hacia arriba. Sin varilla, ¿no? Sin varilla. Aquí está el tubo par, que es donde entran las 3 vías. Y yo no veo, porque te queda 10 metros, y acercando la fotografía, yo no veo que baje por ahí ningún cable, ni tampoco baja por el poste, ni tampoco vi el sistema de tierra. No hay tierra. Para mí, desde mi punto de vista, puse sin atreverme a certificar que no existe sistema de tierras. Yo puse ahí, existe la posibilidad que haya una deficiencia de puesta a tierra de los apartarrayos y cortacircuitos y pantalla de cable. Ahora, si nos vamos otra vez al gabinete del seccionador, la otra parte, aquí, esta es la barra de tierras del seccionador. Supuestamente aquí tenemos que aterrizar la pantalla de los cables y desde luego estar firmemente conectados a tierra con una muy baja impedancia por lo que estamos manejando. Estamos derivando a 3 derivaciones con una cometida con un cable de un 0 tipo XLP. Y si nos damos cuenta, puedes acercar al vuestro, todo está oxidado. Entonces el hecho de que esté oxidado, sabemos que va a haber mucha resistencia. Va a existir mucha resistencia. Aquí en estas son las zapatas de conexión. Estas son las que vienen de tierra. Imposible verlas porque aquí está el agua. Es un fatado, ¿no? Sí. Entonces, ese sistema de puesta a tierra también yo lo cuestioné y dije, pues para mí no es el adecuado, no sirve. Aquí miren, estos codos son los nuevos. Vean a dónde está conectado. Entonces, desde mi punto de vista, es un sistema de tierras deficiente, sin medirlo ni nada, porque pues, es muy peligroso meterse y verlo. Podemos ver con ese acercamiento el motor de la vía. Aquí está. Vean ustedes en qué condición se encuentra el motor de la vía B, o sea, de la fase B. En el momento de la explosión, pues le llegó ahí también un flamazo, ¿no? Entonces, pues esa fase B es la que ahorita pues, está en riesgo. Ahora, ahí viene el otro problema técnico y legal. Comisión Federal le dice al usuario, bueno, tú me dices 1 año de garantía, o yo te pedí 1 año de garantía. Esto empezó a funcionar en enero por Proter, no por Sisproter, por Proter. Y hay una carta donde se ceden los derechos de materiales y equipos junto con la facturación de todos los equipos. Y Comisión Federal le dice, bueno, pues se dañó una vía, cambia el equipo. Entonces dice, ¿cómo lo voy a cambiar? Cerca de 800,000 pesos cuesta. Entonces se dice, por eso nos contrataron para que se determinara si se cambiaba o no se cambiaba y cuál había sido el problema, ¿no? Entonces el problema legal, que ya nos tuvimos que meter a estudiar, es que en ningún lado de la ley, de la reforma de ley y la ley federal sobre en materia de aportaciones, dice que debemos de dar 1 año de garantía. Habla de 2 o 3 meses. O sea, para las obras que se ceden a CFE, la ley que establece 3 meses máximo como garantía de los equipos. No 1 año. ¿Y de dónde querían 1 año? Es que está fundamentado en todos los contratos que se hacen y que cedemos equipos a la Comisión Federal, que debemos dar una garantía de 1 año, pero no existe ningún fundamento legal porque no hay ningún artículo de la ley, de la reforma de ley. Pero ya una vez que firman el contrato están obligados, porque si le dicen. Es relativo porque pasa, acuérdense que esto lo firmamos y lo cedemos para que pase al usuario para su operación y mantenimiento. ¿Pero en qué parte localizaste que son 3 meses? En la ley federal, en el reglamento de la ley en materia de aportaciones, ahí está. Pero bueno, pero el contrato que hace el propietario con Comisión Federal sí pide 1 año.
Sí, pero debería de fundamentarlo legalmente. No, porque es un contrato es un documento legal. Es que acuérdate que Comisión Federal es una empresa del Estado. Sí, pero es un contrato, ¿no? Bueno, mira, eso ya. Digo, es como nosotros hacemos un contrato con cualquier pues eso es legal. Bueno, yo voy a tener la obligación de debatirlo, de soportarlo y decirle, oiga, la ley dice que son 3 meses. Dígale en qué parte de la ley dice que sea 1 año. Cuando usted me demuestre que es 1 año, pues es que fíjate que yo tengo muchos contratos con el ente público y en algunos vienen hasta 3 años de garantía. Pero eso no es fundamento. No es que es un documento legal. El fundamento es el contrato. El contrato es un fundamento legal. O sea, no hay un artículo de... Es ahí donde te lo pueden pelear. Sí, claro, te lo van a pelear. O sea, te lo van a pelear porque alguien lo firmó. Así es. Oye, ¿en qué te vas a hacer 1 año y no 15 minutos? ¿Para qué lo aceptas? Así es. ¿Para qué lo firmaste? ¿Para qué lo firmaste? O sea, me quiero papá. Porque hay partes también donde dice que no hay garantía y normalmente el fabricante lo dice así, en partes eléctricas no hay garantía. Exacto, ese es el otro problema. Pero es a lo que voy. Ya el documento es legal. Es que entramos en conflictos, ¿no? Que yo creo que son situaciones que tenemos que aprender a desatorar legalmente. Este equipo, quiero suponer, porque no nos ha llegado la información oficial, pero este equipo me han dicho que no dan garantía más de 3 meses. En este tipo de equipo. ¿A un nuevo de proveedor? El proveedor, el fabricante. Es que el fabricante sí te da garantía mínimo de 1 año. Claro, sí. No, en este tipo de equipos que son sumergibles, no porque te dice que tienes que darle mantenimiento al post, a la bóveda, y en caso de que exista agua tienes que estar desaguando. Entonces, si eso lo tienes tapado de agua, inundado de agua durante 6 meses o 4 meses, pues también todo esté expuesto. Pero es que son equipos que están hechos para que están amigables. ¿Qué garantiza que el equipo en 6 meses firma el contrato con CFE? Si sabe que el mismo fabricante no te da más que 3 o 4 meses, pues no puedes firmar un contrato. Pero nadie lee. No, perdón, CFE Si te no, no te obliga. dan. Perdón, CFE te obliga para hacer tu contrato, necesito que me traes todos tus protocolos, no te dan el contrato. y tu carta de garantía de 1 año. Si no, no te dan contrato. No te dan contrato y te agarran de esa manera. Por eso Como es dice difícil, Gerardo, por es eso difícil contratar. pelear 3 meses o 1 día o 15 días o el tiempo que quieras, porque si el contrato dice 1 año o 3 años o 2 años, los que viven con Pero, a ver, vamos a analizar un poco la personalidad legal. La personalidad legal de cada uno, Jóvenes. como peritos. A ti te contratan y te dicen, oiga, mire lo que me está pasando, me están obligando. Este problema sucedió porque los apartarrayos, que ya se los enseñé, no están conectados firmemente a tierra. ¿De quién es la responsabilidad? Ahí. Ahí sí. tiene responsabilidad Tiene la responsabilidad. del contratista que hizo la obra, es la responsabilidad. Sí, Pero pero la persona que recibió, exactamente, que recibió, exactamente, cuando la se le está cediendo el equipo a la comisión, esa comisión ya lo recibió. Pero Comisión Federal. Control, por favor. Yo creo que aquí, en un peritaje de estos, te metes en muchas broncas. Así es. Cuando tú tratas de hacer la labor del juez. Claro. Entonces, a ti lo que te toca es decir, para mí, técnicamente pasó esto, hay una falta de mantenimiento, existe una probabilidad alta de que por falta de mantenimiento haya sucedido esto, existe una falta de proyecto, de seguimiento del proyecto, de supervisión del proyecto en el cual no hay un auto multiaterrizado, etcétera. Eso es lo único que te toca. Yo les recomiendo y les recomiendo a todos que los peritajes Hay que saber qué hacer. hay que decir las cuestiones técnicas. Claro. Es para lo que te piden un peritaje, para cuestiones técnicas. Yo acabo de tener ahorita, no sé, esta semana, la pasada, tuve un juicio y todas las preguntas que contesté son en base a cuestiones técnicas, no a las relatorías que si el montacarguista dijo que esas no me interesan. O sea, a mí lo único que me interesa es la cuestión técnica, es para lo que me llamó el juez. Lo que tú ves. Exactamente, lo que yo veo, y mi juicio técnico es lo que se trata de ver.
Yo no les recomiendo que se metan en cuestiones, no, pues es que le toca a la CFE. No. Pues mira, a quien le toque esto pasó, a mi juicio pasó por esto. Bueno, afortunadamente el problema no está. Es que mira, a mí me pasó un caso. Se incendió la fase. Se incendió la fase. ¿Por qué? Por falta de neto. Yo obviamente no voy a decir, oye, pues como dice, yo técnicamente lo soporté, fue un trabajo mal hecho y se lo demostré con fotografías así como está ahí, pero se incendió, se tronó la fase de en medio. Entonces, ¿qué bueno? Al no haber retorno, donde dice el corto, regresó y empezó a prenderse. Empezó a prender, hubo fuego, ahí hubo fuego, y tengo un video. Entonces llegaron los bomberos, etcétera. Entonces yo no puedo decir, oye, pues es que mira, tu trabajo está así, falta de trabajo mal hecho. Más claro. Lo que pasa, José Luis, que está queriendo meter una situación. Que no. Tu técnica no seas rudo. Exacto, sabes Técnico. Tú eres técnico, define técnicamente lo que pasó. Oye, que Eso es. de la garantía, que no la garantía, asunto de la ventanilla 49, ahí pero discutir porque sí. La ventanilla 49 está para servir. Ya no nos vamos a desviar del tema, Jóvenes. Yo solo tengo unos comentarios. Lo primero que vi es que está mal instalado porque, bueno, la falla realmente no es en el equipo, es en los accesorios. Si vemos la foto donde lo mostró al principio, los codos o los cuerpos en T, es el interior. Si le podemos dar un zoom ahí donde está el dedo exactamente, el codo también tiene un punto donde debe ser aterrizado. Exactamente. Donde está la mano. Ahí está. Ahí. Ese punto debe de estar con la mano abajo. Abajo, ahí. Esos codos, no, donde estaba la manita, arriba. Ese punto también debe estar aterrizado porque puede estar aterrizado el cable bajo el codo. Así es. Ahora vamos a ver. Ahorita acabo de ver, mira, una cosa, bájalo tantito, díganme si estoy bien o no. No es esto un cable de tierra. Ese es otro, pero Ese es otro, porque aquí ese está, también lo lleva. porque se refiere al ingeniero es este, Ese. Es correcto. Así como está ahí. O sea, y este también con conector, no así con colas de plata. No, y si es así porque no entra el conector, pero tiene. Pero a ver, díganme, estoy viendo mal, este es un cable de cobre que está enredado ahí nada más, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, digo, al final lo que falla es al accesorio por una Calidad de mala. porque muchos se van a ir, oye, el seccionador falló el aparato cuando realmente los accesorios son los que lo están haciendo. Si vamos al de 600, también le faltan las tierras. Bueno, ya no me voy a desviar del tema original que es el flash. Esto fue el antecedente para que vean lo que ocasiona en el momento un hard flash. Bueno, podemos sugerir una plática de conexión correcta La semana que entra De accesorios. Le toca No, es que ya dijo que la semana que entra le No, le parece toca a ti luego porque te quieres escapar, pero no después, Manuel. Bueno, pues vamos a entrar directamente al tema ahora sí. Esto fue como antecedentes para ver qué es lo que puede ocasionar los daños y luego vienen las responsabilidades. Y pues ahí es donde nos mandan llamar a nosotros porque dicen, ¿qué hacemos, oiga? Bueno, este el tema es arc flash, que también se traduce como arco eléctrico. Vamos a seguir. Ahí está, es lo que sigue. Sí, el arco eléctrico es una forma de peligro que no implica el paso de corriente a través de una persona. Aquí es muy importante determinar, o que estén conscientes, que el arco eléctrico no es para que midamos cortos de cortocircuito ni corrientes que puedan electrocutar a alguien. Estamos hablando del calor que produce un arco eléctrico, que se está midiendo en calorías por centímetro cuadrado, que lo podemos convertir a joules y finalmente a grados centígrados. Entonces, bueno, puede ser ocasionado, puede ser causado por vapor de agua, que ese fue el problema del que acabamos de ver, causado por vapor de agua, corrosión, que también tenemos corrosión, hay sobrevoltaje que se puede dar a través, sería una descarga eléctrica, por cierto, allá que fue lo que ocasionó parte del problema. Lanzamiento de objetos extraños, desalineamiento por movimientos de equipo y la intrusión de animales. En Estados Unidos hay más de 2.000 personas al año que sufren accidentes de este tipo. Los problemas de arco eléctrico han existido desde la integración de la energía eléctrica, sin embargo, en los 80 se realizaron serios ajustes debido a la
continuidad en que se estaba dañando o accidentando la gente que sigue con. ¿Y en México cuántas personas? No llevamos, no se llevan gráficos. Ni siquiera lo Pasamos la tercera parte, pues puede desde luego que tiene una normatividad, como todo en Estados Unidos, se basan en la NFPA 70 2002, la NFPA 70 200, la IEEE estándar 1584 2002, inclusive en la de nosotros en la NOM 001C 2012. Artículos 110, 16, 18 y 21. Este arc flash está basado en su energía. El fenómeno de arco puede desarrollarse en tres fases. La primera etapa en la que se empieza a formar un arc flash, que se llama falla de arco, es el evento inicial que provoca un arco que ioniza el aire. El espacio que existía en este caso entre el equipo sumergido y la tapa era como de 10 o 15 centímetros. No, es una apreciación. El 110.16 te habla de espacios libres de trabajo. O sea, no es una distancia tanto de arco. La norma, lo más que te menciona de arco es por ahí en el 220, te menciona el uso de interruptores de falla de arco en casa habitación. Es el 220, ¿no, Ricardo? Pero 116 sí menciona, ahorita te lo voy a decir. Ok, y te menciona la utilización de interruptores de arc flash para salas y algunas otras cosas. Bueno, ok, pues lo revisamos y ya luego lo comentaremos si aplica o no aplica. Casi no hay información de arc flash. También aquí tengo una información sobre arc flash, que también se aplica la IEEE 1584. A ver, ¿quieres que lea el 110.16? A ver qué dice. El 110.16 dice señales de advertencia contra arco eléctrico. Los equipos eléctricos tales como tableros de distribución, tableros de control industrial, envolventes para medidores, enchufables y centros de control de motores que estén en sitios que no son para vivienda y que probablemente requieran de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras estén energizados, deben estar marcados en campo para advertir al personal calificado del peligro potencial de arco eléctrico. El marcado debe estar ubicado de manera tal que sea claramente visible para el personal calificado antes de la inspección, el ajuste, la reparación o el mantenimiento del equipo. Bueno, entonces la tapa tampoco tenía una advertencia que podía existir un arco eléctrico, ni menos una identificación de peligro, que no se acerque, no había nada de todo eso. Entonces, bueno, lo primero, como se inicia el arc flash, es un evento que se provoca un pequeño arco eléctrico que ioniza el aire, pues, se ioniza a través de las partículas de humedad que existen en el aire. El arco eléctrico en sí ya es una escalada del evento, o sea, va creciendo en magnitud, donde el arco posee la energía suficiente para elevar la temperatura de aire a niveles que pueden ser más altas que la superficie del Sol. Entonces se va acumulando poco a poco la energía, se va ionizando el aire, que más adelante viene un tema que se me hizo fascinante, habla del plasma. No le entendía yo al principio mucho al plasma, y el plasma pues, es el medio donde viaja la energía eléctrica, que es prácticamente el espacio, ahorita lo vamos a ver. Y finalmente el arco explosivo, que también aquí sucedió. Por eso traje este ejemplo, porque reúne los tres elementos del arc flash. Finalmente el arco explosivo es la más peligrosa fase cuando la energía es lo suficientemente alta para causar una explosión. ¿Dónde estuvo la explosión? Donde explotaron los codos y aparte hizo que la puerta se abriera totalmente, ¿no? A la que sigue. La falla de arco, como descripción, hay que saber distinguir muy bien que unas son las corrientes de arco, lo marcamos como inciso A, que son las que presentan diferentes características que las corrientes de falla por arco, inciso B, son dos cosas diferentes. En el arc flash tenemos que analizar la corriente de arco y las corrientes de falla de arco. En primer lugar, o sea, las corrientes de arco, la trayectoria de una descarga o rayo por cortocircuito es frecuentemente de baja impedancia. Usted me preguntaba el otro día respecto a las impedancias que tienen que ver. Aquí la impedancia es muy importante, ingeniero, porque hablando del cortocircuito, pues es algo que también era un poco difícil de entender. La corriente del cortocircuito está basada en los KVA bases,
o MVA base, MVA base multiplicado por 1000 o 10.000, dividido entre el voltaje de línea por raíz de 3 por ser un sistema trifásico por la impedancia equivalente. Pues aquí la impedancia es muy importante, siempre están observando. A menor impedancia es mayor la corriente de cortocircuito. Si lo llegan a observar ustedes en sus cálculos de cortocircuito, van a denotar fácilmente que cómo es posible que si estoy bajando la impedancia de un equipo o de un sistema, pues la potencia de la corriente del cortocircuito, que es la que provoca el calor excesivo, aumenta. Bueno, pues así es como se da este tipo de falla, ¿no? Aquí dice, la corriente de falla del arco es mucho mayor que la impedancia. A mayor y mayor la impedancia disminuye la corriente de falla. Ver ejemplo de cortocircuito que salía de aquel lado. A ver la que sigue. Por otro lado, la trayectoria del arco de falla es de alta impedancia. O sea, ya cuando se llega a ionizar el aire, o en este caso el plasma, pues es de muy alta impedancia el arco. Así como las envolventes y el aire, por lo tanto las corrientes frecuentemente más bajas, usados aquí las corrientes, es frecuentemente más baja que el nivel de disparo del equipo de protección contenido dentro del equipo, extinguiendo rápidamente antes de que se libere una cantidad de calor de tipo destructivo. O sea, normalmente en baja tensión, lo que nos evita que haya fallas de arco pues son los dispositivos contra cortocircuitos y fallas a tierra, que son los termomagnéticos. Ahí se quedan la mayor parte de los arcos eléctricos. Y luego aquí habla del plasma, como les decía. Los equipos son por las características del área de trabajo, el aire, la humedad, la capacidad de ionización y el plasma. Durante la falla de arco, el aire es ionizado y combinado dentro de una alta conductividad de plasma. ¿Pero qué es el plasma? Era difícil entender qué es el plasma. El principio teórico del plasma, este proceso toma su nombre de lo que ha dado en llamarse el cuarto estado de la materia. Normalmente está conocido, otros conocido en 3, que es el agua, el vapor y el gas. Pero si le aplicamos energía al hielo, el hielo se convierte, bueno, aquí lo vamos a ver, la diferencia entre estos estados es simplemente cuestión de energía. En este caso, si al hielo le aplicamos energía, pues este se transforma en agua. Si continuamos aportando energía, este se transforma en vapor. Pero ahora, ¿qué ocurriría si seguimos entregando energía a este vapor? Pues la respuesta es que estaríamos en presencia del plasma, es decir, un gas caliente. Por eso las explosiones y los altos grados de temperatura se pueden dar fácilmente. Es un gas caliente fuertemente ionizado, o sea, conductor de electricidad y por lo tanto conductor eléctrico. ¿Qué sigue? Esto ocurre normalmente para voltajes mayores a 120 volts. Le hemos dado mucho más importancia a la baja tensión porque las corrientes son mayores comparadas con las corrientes de mediana tensión. En mediana tensión la corriente es pequeña, pero en baja tensión la corriente es más alta. Y a la mayor corriente pues, implica mayor temperatura. El destello del arco flash puede ser difícil de interrumpir por un circuito protegido con breakers, porque la corriente de falla del arco puede ser menor que el rayo de fuga presente de la falla de la corriente. Normalmente el arco de falla de corriente puede ser menor al 20% a la fuga del rayo de falla de corriente. Ahí lo que nos ayuda, como les decía, son los termomagnéticos. A ver, vamos a irnos explicando porque si no, no alcanzamos a ver todo. La falla de corriente disponible, dice, si la envolvente del circuito, ¿cuál sería la envolvente? Hay varias envolventes en este caso que tenemos que considerar. El cable, los dispositivos de aislamiento dentro de las masas de los termomagnéticos y el propio gabinete, ¿no? Hay varios envolventes. Si el envolvente del circuito del arco tiene una alta falla de corriente disponible, o sea, energía, la corriente de arco, que es la misma energía, se espera que también sea muy alta. La impedancia del circuito, que es lo que ocasiona este problema, las impedancias en serie, junto con el arco, determinan la magnitud de la corriente de arco, y a mayor impedancia es menor la corriente de falla, es la inversa.
mayor corriente, pues hay menor impedancia. A menor impedancia hay mucho mayor corriente. Entonces está determinado entre ese, es el arc flash, que es el arco eléctrico, que es el por destello, el arco por disparo, que se llama arc blast o arco explosivo. A ver, lo otro. La evaluación de la falla de arco. La información clave para la evaluación del arc flash se encuentra en la energía incidente del mismo, así como en la incidencia de la energía del arco. O sea, las veces que se puede dar en determinado momento este incidente tendríamos que analizarlo. De ahí que los estudios de arc flash son verdaderamente caros y los pagan bien. Empresas como General Motors, las armadoras, las grandes armadoras, donde interviene mucho la impedancia de los motores, que son los que ocasionan normalmente la potencia más alta de cortocircuito, tanto en corriente como entre voltaje, son las que nos interesan. Porque si habláramos de una impedancia normativa, así rápida, para calcular un cortocircuito, le damos el 25% de impedancia a los motores. Yo creo que más que en los motores, yo me fijaría en los transformadores. Porque en el transformador, mientras más disponibilidad de energía tengas en un transformador, el arco que tú tengas ahí es más monstruoso. O sea, ese es el problema. Entonces, cuando tú hablas de transformadores de 3 MVA en adelante, o sea, sí vas a tener problemas en serio, que habría que cuidar. Por eso hay veces que en ese tipo de transformadores es muy importante la coordinación de protección. Sí, claro. O sea, ya cuando hablas de esos niveles, ¿no? Acuérdense de esto que estamos viendo, la cometida es un transformador, que es lo que tú estás diciendo. Bueno, claro que está puesto a tierra. Y aquí tenemos una serie de circuitos. Vamos a considerar que todos estos son para motores. O sea, yo he visto que no se meten, a los gringos no les interesa analizar el arc flash en mediana tensión, porque se disipa mucho más rápido, porque tiene mucho menor corriente. Pero en baja tensión, esto es baja tensión, aquí la impedancia equivalente tal vez de este grupo de motores. Todas que aguas, o sea, lo que estamos hablando es energía. Sí. Entonces, sí pueden ser corrientes muy pequeñas, pero a 23,000 la energía es enorme. Sí, pero bueno, mira, los que estuvimos en compañía de luz, los accidentes por mediana tensión no eran por quemaduras normalmente. Te entraba por un lado la corriente, te salía por un pie o por una mano. Ah, bueno, sí. Pero no, del arco, en baja tensión te hace polvo. No nada más al ser humano, o sea, a los equipos los hace polvo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces aquí tenemos el cálculo de la corriente del arco eléctrico o por destello. La corriente del arco es frecuentemente menor que la corriente de falla, asegurando el sitio disponible. Este es uno de los peligros del arc flash, que no podría ser detectado y clasificado por sus equipos de protección. De acuerdo a la IEEE, una corriente de arco puede ser calculada usando una de las dos fórmulas empíricas. La primera es para circuitos con voltaje nominal menor a 1 kV, y la segunda es para voltajes mayores. Pues para voltajes menores a 1 kV, pues aquí tenemos la fórmula, que ya la van a poder aplicar directamente, ¿no? Les vamos a dejar como siempre la ponencia para que tengan estas fórmulas, donde IDA es la corriente de A en kiloamperes, esta K es la constante igual a menos 0.53 para equipos en operación en aire, y si fueran para equipos resguardados es de 0.97 menor. Es la IBF, que está aquí, el logaritmo de IBF, es la corriente de fuga trifásica en kiloamperes. B, esta B es el voltaje nominal entre fases en kV. G es el claro o intervalo, este G que está aquí, es el claro intervalo entre la formación de puntos del arco, que se va dando poco a poco, dado en milímetros. Ahorita vemos la tabla 10, para valores típicos de G en sistemas conocidos como son tableros, gabinetes, etc. ¿no? Para voltajes mayores a 1 kV tenemos la ecuación esta, ¿no? Fíjense, les dejamos las dos ecuaciones. Aquí tenemos ya un ejemplo más realista. Un centro de control para motores de 480 volts. ¿Por qué motores? Bueno, ya dijimos que son los
y aportan mayor impedancia. Tiene una fuga de corriente de 10 kiloamperes. Calcule la corriente del arco. A mí se me hace también así como que muy disparatado. ¿Cómo voy a calcular una corriente que viene de un tablero que voy pasando yo y no, me alcanza? Pero no es así. No es así. No. A ver, perdón. La norma 110.16 dice que tú, los tableros a los que les puedas dar mantenimiento energizado, deben contar con una etiqueta que establezca la energía que se va a liberar en caso de un arco eléctrico. ¿Y esto para qué es? Para que tú te pongas el equipo de protección adecuado para que esa energía liberada en calorías no te dañe o no dañe al electricista que esté haciendo el mantenimiento. Entonces, básicamente es, tú estableces los valores de arc flash y pones etiquetas en los equipos en los que vayas a dar mantenimiento cuando esté energizado. Y el arco, como lo menciona también el artículo de la norma, dice, cuando tienes por algún accidente, pues que haces contacto con una parte energizada. No siempre. Pero es, o sea, porque esa es la falla de arco. Obviamente, si estás en un lugar que se inundó, pues ahí también vas a poder tener una baja impedancia y puedes establecer un arco a través del medio, que en este caso sería el agua. Pero ese es el objetivo de... En este estudio en este estudio se hace el cálculo de la distancia. Sí, a ver, y nada más para terminar, para que tú calcules la corriente de arco, de arc flash, tú ahora sí que tu información, la información primaria es tu valor de corriente de cortocircuito. O sea, tú estableces primero tus valores de corriente de cortocircuito en cada bus y después calculas el arco que puede existir en un tablero, en un centro de control de motores, y cuando ya tienes las calorías que se van a disipar, si tú vas a dar un mantenimiento con equipo organizado, tendrás que ponerte el equipo correspondiente para que no sufras daño en caso de que vaya a... También se tome en cuenta la coordinación. No, por eso se toma en cuenta, claro, pero vamos, la materia prima, por llamarlo así, es el valor de costos. Bueno, yo difiero un poco contigo en eso porque pues ya lo he estudiado yo, ya lo hemos aplicado a varios clientes y quien los califica son los gringos, ¿no? Sí, bueno, ellos traen una computadora y nosotros tenemos que arrastrar el lápiz. No, hay software para calcular el arco. De todas maneras, nosotros pues empezamos haciéndolo manualmente. ¿Está bien? Se está sacando. Entonces, dicen que para un centro de control de motores que tiene una fuga de corriente de 10 kiloamperes, que está relacionado con el cortocircuito, y luego calculé la corriente del arco, que era lo que yo les decía. ¿Está bien? ¿Cómo es posible que yo pueda medir la corriente que me puede fijar de aquí para acá, ¿no? Y a qué distancia y todo y tal, vamos a ver los equipos y todo eso. Bueno, pues se calcula usando el intervalo de la tabla 10.1, podemos sustituir directamente de la ecuación, ya vimos la ecuación, y me da 6.5576 kiloamperes. O sea, que un dispositivo termomagnético tipo QO que aguanta 10 kiloamperes, en determinado momento me puede hacer un arco si estuviera una falla, que alcanza 6.576 kiloamperes. Si es que falló, si es que hubo las condiciones de falla. Que bueno, eso es hablando de kiloamperes, de amperes. Ahora aquí no se ven muy bien los valores típicos de G, que es dentro de la tabla de los sistemas conocidos. Déjame irme aquí a la función. Dice aquí que este es el valor, aquí no se ve bien, pero ese es el valor en kilovolts. En su computadora se lo van a ver bien. Valor en kilovolts, tipo de equipamiento. Y acá dice intervalo típico de interruptores. De interruptores, que es la G. Entonces, por ejemplo, aquí que dice de 0.208 a 1 kV. Esto puede darse en apertura en aire de mecanismos de interrupción como CCMs, tableros y motores. Y está dado en varios, aquí tiene varios valores, nomás salió uno, no sé por qué, de 10 a 40 milímetros, de 32, de 25 milímetros y de 3. En este caso los CCMs están en 25. Ese valor está aquí, 25 milímetros para un tablero de distribución, que es el que nos está pidiendo en el ejemplo. Tiene una fuga de 10 corrientes que calcule el arco para un centro de control de motores. Entonces, bueno, ya es de donde
sale aquí si les presentamos esta tabla que sigue. Y ahora el cálculo de la energía incidente es donde ya vamos a ver las calorías por centímetro cuadrado, que es de ecuación 3. Y la sacamos del logaritmo por K1 más K2 más una constante por el logaritmo de la corriente de A más 0.11, que es otra constante por G, que fueron los 25 minutos, donde EN, que es el logaritmo de N, es la energía incidente normalizada en tiempo y distancia. Sus unidades estarán dadas en calorías por centímetro cuadrado. K1 es una constante igual a menos 0.792 para equipos en aire y menos 0.55 para equipos resguardados, o sea, equipos en gabinetes. Entonces, K2 es una constante igual a 0 para sistemas sin tierra. Si no tenemos tierra, vale 0, o para sistemas con alta resistencia a tierra, y de menos 0.113 para sistemas aterrizados. Entonces aquí podemos jugar con los dos. La energía incidente de arco está determinada por la siguiente ecuación. Entonces podemos calcular la energía incidente del arco en calorías por centímetro cuadrado. CF es un factor de cálculo. Ecuación 10.5. Todo esto son diferentes fórmulas que vamos a poder utilizar para calcular el arc flash. El umbral para una quemadura de segundo grado es de 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Para valores mayores que quemaduras de tercer o cuarto grado pueden ocurrir. La tabla 10.3 muestra la clasificación de quemaduras y sus impactos. La tabla. ¿Qué tabla es esa? Tabla 4. Esa es la 4, pero de la 10.3. No, 1584. Aquí está. Son los valores típicos de X en un sistema conocido. Aquí dice que es de 0.208 a 1 kb. Tipo de equipamiento, equipo para apertura en aire, mecanismos de interrupción, CCM y tableros para motores y cables. Y aquí pues nos va dando los valores, cuánto vale cada uno. En este caso, para el ejemplo que sigue, hay un valor para el tablero del CCM de 1.641. Lo tenemos que sacar así porque de repente decimos, bueno, ¿y este valor de dónde salió? No sabíamos mismo de dónde. Entonces nos vamos a las tablas y vemos que ese valor es el que se consideró para el CCM. Aquí abajo dice para mayores de 1 a 1.5 kb y para mayores de 5 hasta 10 kb, y nos va dando diferentes parámetros, ¿no? Que sigue. Clasificación de quemaduras basadas en incidentes ocasionados por la energía. Calorías por centímetro cuadrado de 1.2 para niveles de quemadura, dice aquí primer grado. Área dañada del cuerpo con una quemadura es la epidermis. Tiempo de curación del menor a 1 semana, dice. Las quemaduras de segundo grado son para la epidermis, extendiéndose dentro de la dermis. Dentro de la dermis, dada de 2 a 3 semanas la curación. Para quemaduras de tercer grado se da extendiéndose completamente a través de la dermis y requiere de corte de piel. Pierdes el miembro que tienes. Sí, que sigue, por favor. Pues el ejemplo, vámonos al ejemplo que sigue, es el 2. Ejemplo 10.2. Aquí está, 10.2. Para el caso del 10.1, que era calcular la corriente incidente de un tablero de control para motores, ahora nos dicen, para el caso del primer cálculo, calcule la energía incidente, ahora sí unas distancias de 457.2 milímetros, o sea 45 centímetros. Desde el punto de inicio de arqueo, asúmese que los espacios de los equipos de protección del arco están en 50 milímetros. Otra vez, asúmase que los espacios de los equipos, o sea, entre un gabinete y otro gabinete, estamos considerando que hay 5 centímetros máximos de separación entre gabinete y gabinete. O también, si abrimos un tablero
las distancias que deben existir en un termomagnético que está en la fase A y un termomagnético en la fase B no debe ser mayor, puede ser mayor a 5 milímetros, lo mínimo es 5 milímetros, quizás 50 milímetros, que son 5 centímetros, no más de 5 centímetros. Para calcular la energía incidente normalizada de la ecuación 10.3, bueno, aquí describe todas las que tenemos aquí, las constantes a que se refieren. Ya teníamos el resultado. Ejemplo 2. Ya nos pasamos. Aquí, falta aquí el resultado de esto. Ahí está 0.3554. Pero ¿qué es ese? Es ese valor, ahorita te digo, aquí está. No, es que falta N. Ahí está, N usa la ecuación 10.4 para calcular el energía. Está incompleta esta fórmula, porque llegamos a 0.354 y luego vuelve a aparecer aquí N, en la cual el valor es de 10 elevado a la 0.3554, que son 2.2667 calorías, es lo que es el resultado. Desde entonces faltó todo esto que venía aquí. Pero se van a quedar con la información y ahí está completa, ¿no? Nos describe que es N, es la ecuación 10.4, la E, de acuerdo a la NFPA, afirma que las quemaduras de segundo grado por el cual la energía calorífica al nivel de piel es de 1.2 calorías. Aquí el resultado de esta ecuación es de 2.2667 calorías por centímetro cuadrado. Faltó una serie de continuar con la... ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. El cálculo del límite de protección del arco eléctrico. El límite, bueno, no debemos de acercarnos más de eso, porque sabemos que puede haber una falla. La norma IEEE estándar 1584 define el límite de protección o seguridad para evitar el arco como un acercamiento límite a una distancia desde la cual las partes vivas que están aisladas supuestamente o expuestas a la misma, en la cual una persona podría recibir una descarga que le ocasionaría una quemadura de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado ocurren cuando existe un nivel de energía incidente de 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, en el ejemplo anterior calculamos que era de 2.27 calorías. Entonces, esta persona seguramente se iba a morir porque es el doble de lo mínimo, ¿no? El doble de lo mínimo. Entonces, bueno, aquí están otras ecuaciones. La 10.6 para sistemas cuyo voltaje alcanza los 15 kVA. Y luego la otra fórmula, la DB, esta que está aquí, para voltajes arriba de 15 kV. Este es para menor a 15, este es para mayor a 15 kV o 23 kV. A ver, la siguiente. Ese es el límite de protección del arco eléctrico, donde podemos imaginar que una esfera es el objeto arqueado, se encuentra en el centro. Este puede ser el tablero o el transformador o el equipo. Y si una persona estuviese dentro de ese límite, podría recibir una quemadura de segundo grado. Esto es una D2. Esa distancia, D2, ¿qué distancia? ¿No la tienes? ¿Mandé? La distancia D2. Sí, sí, ahorita se calcula por una tabla. Se calcula por una tabla. Ejemplo 10.3 para el caso del mismo ejemplo 10.2. Calcular el límite del arco eléctrico. Solución usando la ecuación 10.6 para un factor de distancia de 1.641. La distancia mínima esa es la distancia mínima. Este valor fue el que obtuvimos en la ecuación anterior. La distancia mínima a la que esta persona se puede acercar es de 494 milímetros, o sea, 50 centímetros. No se puede acercar más porque le va a agarrar. ¿Caso de una falla? Si hay una falla, lo va a agarrar. Bueno, se va a quemar, no es que se quede electrocutado, se va a quemar. La que sigue. El equipo de protección personal.
Bueno, se lo resumimos un poco. Los gringos han diseñado diferentes equipos. Hay 4 equipos para la protección, dependiendo de la temperatura que nosotros calculemos, de acuerdo a las fórmulas que les describimos. Si calculamos que una persona puede recibir 1.2 calorías o 2 tantas calorías, hasta 4 o 5 calorías por centímetro cuadrado, se va a tener que utilizar ese equipo que tiene una fabricación pues, muy especial, ¿no? La tabla 10.4, que se las vamos a mostrar, muestra que la ropa, el EPP, que quiere decir equipo de protección personal, que recomienda la norma de la NFPA, la tabla muestra las 5 categorías identificadas por la NFPA basadas en la intensidad de la energía incidente. La mayoría de los registros de niveles de energía incidente a una distancia de 18 pulgadas, que 18 pulgadas vienen siendo menos de 3 metros, 2.5 metros cuando mucho, del destello son menores a 2.5 calorías por centímetro cuadrado, por lo cual se requiere ropa que no contenga fibras de algodón o ropa con retardamiento a la flama, en chaqueta y pantalón. Características de la ropa de protección. Estas son las categorías del equipo de protección. Para una ropa 1, categoría 1, que va a recibir de 1 a 2.5 calorías por centímetro cuadrado, se requiere que el algodón sea sin tratamiento para, bueno, la fuera del acero, ¿no? De 1 a 1.2 a 5 calorías por centímetro cuadrado se requiere camiseta y pantalón con retardo a la flama. Para 5.8 calorías, 5 a 8. de 5 a 8, ropa interior de algodón con retardo de flama y camiseta. De 8 a 25, ropa interior de algodón con retardo a la flama y camiseta, pantalón y equipo laboral externo. Y 25 a 40, que es el máximo límite de la ropa interior de algodón con retardo a la flama y doble capa de pantalón y chaqueta para hacer el switcheo, o sea, para operar los equipos. Aproximadamente el 25% de las flamas o destellos tienen una energía incidente mayor a 8 calorías por centímetro cuadrado. O sea que nos obliga a usar un tipo de ropa EP2. Y aquí está la ropa que se debe de utilizar. Y aquí está haciendo una maniobra. Esta distancia teóricamente 45 centímetros. ¿Sí? A ver, continúen. Los límites propuestos, además del arco por flasheo, la norma crea 3 enfoques o límites propuestos basados en el nivel de voltaje del circuito. Un margen limitado, un límite propuesto restringido, y en cada uno de estos límites debe ser usado el equipo de protección personal adecuado. A ver, vamos a ver estos son los límites. Límites y tipo de ropa. Hay una tabla ahorita que vamos a ver que nos va diciendo que en función de este límite que calculemos vamos a usar una ropa determinada. Son las distancias. Está traducido. ¿Qué dices? Estoy de acuerdo a la tabla anterior que tenía, ¿no? Para el equipo de ropa. Es que esta es la tabla que sigue. No, aquí está. La otra tabla, la que sigue. Aquí está, nada más que no se ve. Ahí están las letras que me están preguntando, el PAB, el RAB y el RAB, que quiere decir margen limitado por, ahí lo alcanzas a ver. No se ve. Pero aquí están arriba estos 3. Pero viene la IEEE, ¿no? Esos 3, pero aquí se los puedo medio leer. Dice margen y límite por... Son límites de salud. Bueno, aquí está en esta tabla que ustedes ya van a tener acceso a ello, ¿no? Son estos 3 valores, son los que están ahí. ¿Tú los puedes leer ahí? No. Entonces creo que nosotros tampoco. No, pero lo que pasa es que esa imagen la saqué del archivo de Word y lo hice un poquito más chiquito para pasarlo a... O sea que todavía está más chiquito ahí. Desde ahí Sí, aquí está súper chiquito. Muy bien, entonces sí lo vamos a ver. No, pero teóricamente se lo llevan en su memoria, ¿no? En la memoria ya lo pueden ampliar.
Entonces no voy a decir exacto. Ok, aquí está. Este es el voltaje nominal. Aquí está el voltaje nominal, que puede ser de 51 a 300 volts. La LAB, esta es la primera LAB, es el margen limitado propuesto. La siguiente letra es el límite propio restringido. Y la tercera limitante es límite propuesto prohibido. Sí. Aquí no podemos sacar una copia, salió de aquí, de esta tabla. Si quieren, luego le sacamos una copia que es la más como. Ahí está. Margen limitado propuesto. Este es en inglés, este es en español. Margen limitado propuesto está en español. Límite propuesto restringido. Así menos le va a ver, Bueno, que quiere aquí. Otra vez. Margen limitado propuesto. Margen limitado propuesto. Límite propuesto restringido, LPR en español. Límite propuesto prohibido de 51 a 300 volts. El margen limitado propuesto es de 1.078 metros. Sí. Este es por contacto que es Savoy. Evitar contacto. Evitar contacto. Evitar contacto. Y aquí va subiendo los voltajes hasta 362 kV. Y son las distancias. Pero ahí si te das Es que cuenta, ya se sí. acabó. A ver, atrás para que ya veamos ahora sí la tabla esta. ¿Dónde está el monito? LAB es lo mismo que este está en inglés y acá está en español. Pero entonces sí va aumentando conforme el voltaje, lo que decía Don Carlos. Mayor voltaje, mayor distancia. Pero es corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito. También hay que dar más energía, más calorías. Ahora vámonos a la última, por favor. Estas son las etiquetas, las que se deben de pegar en los equipos. Dice aquí que... Déjame ver si puedo poner la etiqueta más. Pero este 345 kV a 362 kV, 4 metros. por eso a mayor voltaje, claro, mayor distancia, sí, el lejos se ven los toros. Póngame la etiqueta bien. Los arcos. Necesito la etiqueta, la María. Aquí, estas son las etiquetas. Estas son las etiquetas que nos van a exigir al final del proyecto. O sea, todo lo que vieron, todo el ejercicio que se hace, los cálculos, son para que diseñemos una etiqueta que se le debe de pegar, según también nos dijeron los fabricantes de los tableros, ¿no? Aquí dice peligro, distancia, aquí dice working distance, distancia de trabajo, energía incidente, y luego límite de protección del arc flash, 43 pulgadas. Y del otro lado viene también la distancia de trabajo. Es una vecindad. Boundary es una vecindad. Arc Flash Protection Boundary es alrededor de la vecindad de. Sí, por eso el dibujito, si te acuerdas el dibujo, el tablero está al centro y te marca un área vecindad. pero tú estás enfrente, bueno, se convierte en un radio, Lo mismo. un radio, no en un diámetro. Bueno, entonces, en esta parte de las equipo puedes ampliarla. ¿Quieres más grande?
puedes un poquito más. Menciona la categoría del equipo, de 0 hasta 4. Yo creo que ahí está, ¿no? Distancia de trabajo 18 pulgadas, energía incidente 6 calorías por centímetro cuadrado, para que tengan precaución. La protección de, ¿qué dice aquí? Límite de protección contra el arco, límite de protección contra el arco, 48 pulgadas. Del otro, pues es la descarga o el shock cuando hay una cubierta y es removida, puede ocasionar 600 volts de corriente alterna con una aproximación limitada de 42 pulgadas, una aproximación restringida de 12 pulgadas y una aproximación prohibida de 1 pulgada. O sea, a 1 pulgada ya les puede hacer el arco. Los guantes no. José Luis, perdón, bueno, No es el arco. no es el arco, perdóname. Te llega la explosión. No, espera. El calor. Sí, este tipo está dividido ahí, con todo respeto, espera. Dice Arc Flash Protection y de otro Shock Protection. Son dos cosas distintas. No te debes acercar para no recibir un toque. Sí, porque habla de montaña. Entonces te vas del lado derecho. Sí, y de aquel lado. Eso es el arco eléctrico. Sí, está bien. Okay. Además, de hecho, si lo ves ahí, la energía incidente es de 6 calorías por centímetro cuadrado, lo cual implica que, de acuerdo a la tabla que tú dijiste, tendrías que ponerte un equipo de protección personal categoría 2 que te alcanza hasta 8. Exactamente. Pues está la tabla. Pero todo eso teóricamente ya lo hiciste. Ahí faltaría poner qué categoría requieres del equipo de protección. Bueno, pues no te lo pide, porque esta es la original. Es el original. Yo tengo un software que te da el equipo de protección. Y te da la recomendación. Bueno, aquí porque debe darte la recomendación. El nombre del fabricante, de quien hace el equipo, el análisis de por quién fue hecho, en este caso pusieron el del libro, la fecha y la norma en la que nos basamos para designar la ropa. Y bueno, como siempre los que nos enfrentamos aquí, todos lo sabemos, es tiempo, ¿no? Procuramos tratar de ver que se haga en el menor tiempo. Nublado con lluvias. Tiempo nublado con lluvias. Bueno, compañeros, eso es así a grandes rasgos, ¿no? Que es el Arc Flash, aquí está toda la información. Si requieren copias, también aquí está el original. José Luis, yo a lo mejor he vivido en el error, yo lo hago como lo hace Ricardo. Yo normalmente ya tengo una corriente de cortocircuito, en función de esa corriente de cortocircuito, que ya tengo en mi transformador. Tú lo que dijiste sabiamente, la impedancia juega vitalmente todo. Los motores que normalmente se manejan con inversores o con equipos, la impedancia está limitada. Eso me ha salvaguardado a muchas cosas. Te voy a decir porque está limitada, porque nosotros usamos transformadores de aislamiento, que no deja de ser una impedancia, o metemos reactores de línea. Los reactores de línea tanto los metemos en la parte primaria del equipo, o sea, interruptor, reactores de línea y fusibles, en ese orden, y después tu equipo de arrancador o tu inversor o tu arrancador suave, lo que tú quieras, y luego un reactor de línea. Y el reactor de línea te va a proteger el motor y también te va a dar una impedancia extra. Todo eso calculas una corriente de cortocircuito. En función de esa corriente de cortocircuito, dices, esta es la corriente máxima que puedo tener, y entonces decido cuánto me puede llegar a quemar o la conversión que tú hiciste sabiamente, y entonces elijo mi protección. Y estoy protegido porque digo, de aquí, de este transformador, no pueden salir más de 500.000 amperes, 2 amperes, 50.000 amperes, lo que tú quieras. Y este elegido, ya por más, tú sabes que un cortocircuito, lo más crítico es ¿dónde? En las barras de salida del transformador. Es como en el tinaco. Tú tienes la tubería y tienes una fuga en una tubería. Pues cuando mucho, no puede pasar más de lo que pasa en la impedancia. No puede pasar más de lo que pase por el tubo. Sin embargo, en un transformador le das y ahí haz de cuenta que rompiste el tinaco, todo se viene para acá, no hay impedancia. Y es así como lo hemos hecho, nos los han aceptado. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo porque, bueno, los gringos
otros tienen la particularidad de ser muy minuciosos, ¿no? Lo desmenuzan tanto que a veces lo único que hacen es confundirte. Yo me quedaría en el ejemplo número 1, por favor, ¿De cuál de todos? Dice el ejercicio a resolver número 1, en lo que tú estás diciendo, Manuel, y no me meteré en tantas broncas. O sea que me dé la potencia de la corriente de cortocircuito. Hasta ahí. Y de ahí me arranco y ya me ahorré. Pero bueno, cuando ellos vienen, te voy a decir por qué si lo consideran así. Hay una razón. Tu giro de tu empresa, que es papelería, ¿no? Papel, yo lo conozco a Grupo Gondi. No es lo mismo a una armadora de coches donde existen robots, donde existen líneas de ensamblaje, donde hay transportadores, donde hay otra serie de situaciones donde las impedancias sí son muy importantes considerar. Pero fíjate que curiosamente en todo lo que es robótica, en todo lo que es sofisticación de equipo no lineal, la gran cantidad de ellos usan forzosamente transformadores de aislamiento, reactores de línea, o UPS, o equipos que te van a limitar la corriente de cortocircuito a como de lugar. La electrónica de potencia, lo primero es, ¿sabes qué? Tienes un pilistor, tienes un transistor, un IGBT, un SCR, lo que tú quieras. Lo primero que te piden, fusibles extra rápidos para protección de semiconductores. Yo no sé qué piensan de esto. Yo calcularé el cortocircuito y lo dejo como la corriente asimétrica de cortocircuito hasta aquí. Y me ahorro todo lo de atrás. Bueno, a ver, los paquetes de cálculo, los software, tú calculas el cortocircuito y esa información se la das al software y te calcula las calorías correspondientes a ese valor de cortocircuito. ¿Okay? Y entonces ahí ya, con la energía incidente, las calorías por centímetro cuadrado, ya puedes decidir el nivel de protección de acuerdo con lo que vimos de los tipos de equipo. Hay del 0 al 4, el 4 es hasta 40 calorías. Si hay más de 40 calorías, no te puedes meter a trabajar con equipo energizado. Esa es una conclusión. Entonces, pero la idea es que esa etiqueta te indica, sabes que aquí tienes que tener un equipo nivel 2, tienes que ponértelo si te vas a meter a medir el voltaje con equipo energizado. O sea, la idea es que si tú te vas a meter con equipo energizado, tengas el equipo que te proteja para evitarte un daño. Entonces, con las calorías, o sea, los kiloamperes, el software te lo convierte en calorías. Aquí la idea fue hacerlo por las piedritas, para saber de dónde viene, pero bien recibido el software, ¿no? Pues, ¿quién va a querer meterse a analizar? Y además cuando hay 20 tableros o 30 tableros. Ahora, en la experiencia que tengo en buen plan, es generalmente cuando estás tratando de hacer una medición, tratando de meter un amperímetro, tratando de meter un voltmetro, estás tratando de arreglar el equipo, y ahí es donde se te caen unas pinzas, un desarmador, que ya los hay para protección de eléctricos, y es ahí donde viene el trancazo. Cuando un trancazo viene, pues estaba cerrado, o sea, esa foto está muy bien, ¿no? La de cuate que trae todo el equipo y va a bajar un interruptor. Usualmente no lo hacemos. No lo hacemos, te voy a decir por qué. Porque está todo tapado, ahí está cerrado totalmente el gabinete. Está muerto, de frente muerto. Que puede llegar a ser sí, pero se va a bombar, y ahí es donde quieres el equipo. En la parte de arriba verás que por ahí la bóveda puede irse hacia arriba y se extingue el arco. A ver, para mí el cuate que está ahí está abriendo el equipo para meterse a hacer un trabajo con el equipo. No, ese es un principio. Está bajando el interruptor. Por eso, está bajando el interruptor y después se va a meter. O sea, porque también porque algo que acabas de comentar, eso es frente muerto. Porque si no, para arrancar un motor, pues te vas a tener que poner el protección. No, tampoco. O sea, y lo dice 110.16, por favor, compañeros. Cuando hay necesidad de dar mantenimiento o meterse con equipo en por eso Ricardo, pero entonces te estás diciendo, no, si voy a bajar el interruptor, ya no voy a trabajar con equipo energizado. Perdóname, te vas a meter a las barras. O sea, tú bajas el interruptor, pero vas a después a quitar la cubierta y las barras que están atrás donde está conectado el interruptor están energizadas. Pero en las barras ya no hay corriente. ¿Perdón? Y el topo lo vas a Perdóname, pero a ver. Las barras están energizadas y si hay una falla que es de la tierra o cualquier cosa que si así lo armas, va a haber un arco. Si así lo armas, tienes razón. Y si lo armas al revés,
también tengo razón, buen plan. Bueno, sí. Me bajo y ya, espérame, es que voy a bajar el interruptor. Sí, pero tienes frente muerto. Sí, claro. Y ahora sí, vámonos a trabajar. ¿De qué lado? Pues del lado de donde bajé el interruptor, vamos abajo. Sí, claro, las barras. Bueno, la verdad, ustedes lo saben muy bien, esos trabajos prácticamente aquí en México no los hacemos. Es muy raro. ¿Cuáles? Los de marcar los tableros. No, perdón, yo después nos va a platicar una anécdota. En una armadora de autos en Cuautitlán, hubo un accidente donde estaban dando mantenimiento a una subestación, se desenvejizó la subestación principal en 85 kV. Las subestaciones derivadas son tipo intemperie, entonces estaban dando mantenimiento, a las 7 de la mañana se desenvejiza, empiezan a dar mantenimiento, pero cometen dos errores cuando están dando mantenimiento, que no ponen a tierra todos los puntos y había transformadores reductores, ¿sí? Y que no abrieron todos los circuitos. Entonces a las 10 de la mañana llega alguien de operación y a arrancar una planta de emergencia. También algo que no se habían dado cuenta es que unas semanas anteriores había habido una derrama de